Algunas enfermedades no se ven en radiografías ni se detectan con análisis de sangre. Viven en la mente, distorsionan la realidad y convierten pensamientos cotidianos en verdaderas pesadillas. Y henos aquí. Una vez más adentrándonos en lo más profundo del cerebro humano, donde indagaremos en cómo un simple trastorno es capaz de destruir amistades, relaciones familiares e incluso vidas enteras. Un video donde veremos enfermedades aún más abominables que en su precuela, y cómo cada una de estas es más devastadora que la anterior. Así que sin tanta palabrería, bienvenido seas a Desvelo de Medianoche. Y te presento otras 6 enfermedades mentales aterradoras. En guerra contra tu cuerpo. Anorexia nerviosa. Imagina sentir culpa por algo tan básico para la existencia humana como lo es comer. Imagina que cada bocado se siente como una traición, y que el hambre no es una señal de alarma, sino una prueba de resistencia. Así comienza la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es un trastorno mental grave en el que la mente se vuelve contra el propio cuerpo. La persona desarrolla un miedo intenso y persistente a subir de peso, acompañado de una percepción profundamente distorsionada de su imagen corporal. No importa lo que diga la balanza, ni lo evidente que sea el deterioro físico. En su mente, nunca es suficiente. Siempre hay algo que debe desaparecer. A diferencia de una dieta común, esta enfermedad no busca verse mejor, busca controlar. Comer deja de ser una necesidad vital y se transforma en una amenaza constante. El hambre se ignora, se niega o se celebra como una victoria silenciosa. Cada comida evitada refuerza la sensación de dominio, mientras que cada alimento ingerido despierta culpa, ansiedad y miedo. La mente impone reglas rígidas, números exactos y castigos invisibles que la persona siente que debe cumplir. Con el tiempo, el cuerpo empieza a colapsar. La desnutrición extrema debilita los músculos, ralentiza el metabolismo y afecta órganos vitales. Aparecen mareos constantes, fatiga, caída del cabello, sensación permanente de frío y alteraciones hormonales graves. El corazón, privado de los nutrientes necesarios, puede desarrollar arritmias peligrosas y fallar sin previo aviso. Lo más aterrador de la anorexia nerviosa es la negación. Incluso cuando el cuerpo está visiblemente deteriorado, la mente insiste en que aún no es suficiente, en que aún se puede perder más. La enfermedad distorsiona la percepción del peligro y convierte la ayuda en una amenaza. Familiares, médicos y amigos pasan a ser vistos como obstáculos que intentan romper ese frágil control. La anorexia nerviosa no destruye de forma rápida ni evidente. Consume lentamente, en silencio, mientras la persona se convence de que todo está bajo control. Es una enfermedad en la que la autodestrucción se disfraza de disciplina, y el sufrimiento se oculta detrás de la aparente fuerza de voluntad. El dolor que nunca estuvo. Trastorno de somatización grave. Imagina que cada dolor que sientes, cada malestar que aparece, es interpretado por tu mente como una señal de que algo está terriblemente mal. Vas al médico, explicas tu malestar, y te dan tu diagnóstico. Nada. Absolutamente nada. Nunca hubo dolor real, nunca hubo malestar. Esto es lo que vive alguien con trastorno de somatización grave. El trastorno de somatización grave es un desorden mental en el que la mente transforma preocupaciones, ansiedad y estrés en síntomas físicos reales y persistentes. Dolores, mareos, fatiga, problemas digestivos y palpitaciones no aparecen por accidente. La mente los produce o los amplifica, creando un cuerpo que parece enfermo, mientras el verdadero daño ocurre en la percepción y el pensamiento. Lo que a simple vista podría parecer exagerado o imaginario, en realidad es la mente atrapada en un ciclo que no puede controlar. Quien padece este trastorno vive convencido de que su cuerpo está fallando de formas que la ciencia médica no siempre puede explicar. Cada señal mínima se convierte en evidencia de un mal mayor. Cada visita al médico es un recordatorio de su vulnerabilidad, y cada resultado negativo se siente como una traición. El cerebro, que debería interpretar la realidad, se convierte en el arquitecto del miedo. Lo más aterrador del trastorno de somatización grave es que la persona no está fingiendo ni exagerando. Está viviendo una enfermedad real, pero que tiene su raíz en la mente. La ansiedad se convierte en dolor, la preocupación en síntomas, y la percepción distorsionada transforma la vida cotidiana en un terreno incierto y hostil. La mente dicta el sufrimiento y el cuerpo responde, dejando al individuo atrapado en un ciclo en el que la propia percepción es la mayor amenaza.
El hambre de lo imposible. Pica. El polo opuesto a la anorexia nerviosa. Imagina sentir hambre. No de comida, sino de cosas que nadie más comería. Imagina que tu mente insiste, una y otra vez, en que lo prohibido, lo extraño, lo imposible, es lo único capaz de calmar un vacío que nadie más puede ver. Así actúa la pica. La pica es un trastorno mental en el que la mente crea impulsos irracionales pero irresistibles. El deseo compulsivo de ingerir objetos que no son alimentos. Papel, tierra, pintura, cabello, o cualquier cosa que pueda satisfacer un impulso que escapa a la lógica. No es curiosidad ni un capricho, es un hambre de origen psicológico, una necesidad que surge del vacío, la ansiedad o la tensión emocional, y que convierte cada pensamiento en una lucha silenciosa contra uno mismo. Quien padece pica vive atrapado en un ciclo que nadie más comprende. Siente deseos que lo avergüenzan, impulsos que no puede controlar, y al mismo tiempo una especie de alivio momentáneo que lo hace volver una y otra vez al mismo patrón. Cada acción se acompaña de culpa, ansiedad y autocrítica, pero la mente insiste. Lo necesitas. La lógica se desvanece frente a la fuerza de un impulso que se siente vital, aunque la razón grite lo contrario. Incluso obviando los problemas físicos que puede traer el hecho de comer cosas que no debería, la pica es aterradora puesto que el paciente sabe que está mal, y todos a su alrededor saben que está mal. Pero simplemente no se puede evitar. Es un mundo donde lo prohibido se convierte en deseo, donde la comida normal pasa a segundo plano y el individuo disfruta de comer lo que nadie más comería. Todo aquello que no sea alimento, es bienvenido como tal. Es un laberinto sin una salida visible, en el cual cada esquina es más oscura que la otra, y cada deseo es más bizarro que el anterior. Un cuerpo impostor. Apotemnofilia. Imagina despertar cada día sintiendo que tu cuerpo está mal, no porque esté enfermo, sino porque está completo. Imagina vivir convencido de que solo perdiendo una parte de ti podrías sentirte en paz. A primera vista puede parecer incomprensible, pero para quien lo vive, esa idea domina la mente. La apotemnofilia es un trastorno mental en el que la persona experimenta un deseo intenso y persistente de amputar una parte sana de su propio cuerpo. No se trata de dolor físico ni de una lesión real, sino de una profunda desconexión entre la mente y la imagen corporal. El cerebro construye la convicción de que ese miembro no debería estar ahí, de que sobra, de que es un error que debe corregirse. Quien padece apotemnofilia suele ser plenamente consciente de que su cuerpo funciona correctamente, pero esa conciencia no es suficiente para silenciar el conflicto interno. La mente insiste. La sensación de incompletud genera angustia constante, ansiedad y una obsesión difícil de explicar a los demás. Vivir con el cuerpo intacto se siente incorrecto, casi insoportable, como llevar algo ajeno adherido a uno mismo. Lo más perturbador de este trastorno es que el deseo no nace del odio al cuerpo, sino de la necesidad de alinearlo con lo que la mente considera correcto. La amputación no se percibe como una pérdida, sino como una liberación. La idea de estar completo solo después de perder una parte se vuelve una creencia firme, arraigada y resistente a la lógica, la razón y el miedo. La apotemnofilia muestra hasta qué punto la mente puede distorsionar la identidad corporal. El verdadero sufrimiento no está en el acto físico que se desea, sino en vivir atrapado en una percepción que convierte la propia existencia en un error que necesita ser corregido. La comezón dentro de la piel. Síndrome de Ekbom. Imagina estar completamente convencido de que algo se mueve bajo tu piel. Imagina sentir que tu cuerpo no te pertenece, que está siendo habitado por algo que no puedes ver pero que sabes que está ahí. A primera vista podría parecer una simple obsesión, pero cuando la mente lo convierte en certeza absoluta, la realidad deja de importar. El síndrome de Ekbom, también conocido como delirio de parasitosis, es un trastorno mental en el que la persona cree firmemente que su cuerpo está infestado por insectos, parásitos u organismos invisibles. No es una sospecha ni una duda pasajera, es una convicción total. La mente construye una narrativa tan sólida que ningún argumento, examen médico o prueba en contra logra romperla. Quien lo padece interpreta sensaciones normales del cuerpo como evidencia irrefutable de la infestación. Picazón, cosquilleo o movimientos mínimos se transforman en señales claras de invasión.
A primera vista puede parecer exagerado, pero imagina vivir convencido de que tu cuerpo está contaminado, cuando en realidad es tu cerebro el que ha perdido la capacidad de interpretar correctamente lo que sientes. Lo más perturbador del síndrome de Erbom es la certeza. No hay espacio para la duda. La persona no cree que algo anda mal en su mente, cree que el problema está en su piel, en su sangre, en su interior. Vive atrapada en un estado constante de vigilancia, observándose, rascándose, intentando expulsar algo que solo existe en su percepción. La mente se convierte en una prisión donde cada sensación corporal es una amenaza. Este trastorno destruye la confianza en el propio cuerpo y en la realidad misma. El individuo puede sentirse incomprendido, aislado y frustrado, convencido de que nadie quiere reconocer lo que para él es evidente. El verdadero terror del síndrome de Erbom no es la idea de los parásitos, sino vivir en una mente que ha decidido que estás siendo invadido, y no tener ninguna forma de escapar de esa creencia. El odio del nacimiento. Psicosis postparto. Imagina traer una vida al mundo y, en lugar de amor o conexión, sentir rechazo, miedo o incluso odio hacia el recién nacido. A primera vista podría parecer impensable, pero cuando la mente se quiebra, incluso el instinto más básico puede desaparecer. La psicosis posparto es un trastorno mental grave que aparece poco después del parto y que altera profundamente la percepción de la realidad. No se trata de tristeza pasajera ni de agotamiento, sino de una ruptura total entre la mente y la experiencia de la maternidad. Pensamientos intrusivos, delirios y una confusión extrema comienzan a dominar, haciendo que el bebé deje de ser percibido como un hijo y pase a ser visto como una amenaza, un extraño o una fuente de angustia constante. Quien la padece puede sentirse convencida de que algo está terriblemente mal con el recién nacido o consigo misma. La mente construye ideas distorsionadas que se sienten reales e innegables. El llanto del bebé se interpreta como un ataque, una provocación o una señal de peligro. A primera vista parece falta de amor, pero en realidad es el cerebro el que ha perdido la capacidad de interpretar la realidad de forma estable. Lo más perturbador de la psicosis posparto es el odio o rechazo que puede surgir hacia el recién nacido. No nace de la maldad ni de la falta de humanidad, sino del colapso mental que impide formar un vínculo emocional. La madre puede sentirse aterrada por sus propios pensamientos, atrapada entre la culpa, el miedo y una sensación constante de desconexión. La mente, que debería proteger, se convierte en una amenaza para ella y para el bebé. Este trastorno demuestra que el amor materno no siempre es automático ni invencible. Cuando la psicosis aparece, la realidad se fragmenta y los impulsos se vuelven impredecibles. El verdadero horror no está solo en los pensamientos oscuros, sino en vivir consciente de ellos sin poder detenerlos, sabiendo que algo dentro de la mente se ha roto y que el instinto más básico ha sido reemplazado por el miedo y el rechazo. Como pudimos ver, los trastornos mentales se pueden originar por diversos motivos y pueden tener diversas consecuencias tanto para la gente que los rodea, como para la misma persona. Pero no debemos olvidar que somos seres humanos, y debemos ayudar a las personas con estos u otros padecimientos. Estaré encantado de leer sus experiencias y cada uno de sus comentarios, así como algún otro trastorno del cual estén interesados en escuchar en una probable parte 3. Sin nada más que decir, soy Desvelo de Medianoche, y me despido.